Su nombre es incomparable, maravilloso, el amor de Cristo. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente conectados para compartir un día más el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos finalizando ya el mes de enero, ya 31, ¿verdad? Ya terminando, nos sentimos como si estuviéramos 31 de diciembre, ¿verdad? Celebrando ahí, la gente preparándose para convivir en familia. Pero hoy es un día maravilloso porque Dios nos regala un día más a los que tenemos la oportunidad de todavía poder respirar por nosotros mismos, poder sentir ese aire de vida que el Señor nos regala cada día para poder abrir nuestros ojos. Así que yo quiero invitarte ahí en tu hogar que tomes tu palabra, que tomes las sagradas escrituras, la palabra de Dios, para que juntos podamos escudriñarla, para que juntos podamos estudiarla y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo mejor que podemos hacer en este tiempo y en todo tiempo. Yo creo que ese ha sido el propósito de Dios desde que eligió al pueblo de Israel, darse a conocer a su pueblo para que su pueblo viviera conforme a la voluntad de Dios. Y por eso le dio los mandamientos y por eso le dio las leyes y ahora a nosotros nos da su palabra a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Así que vamos al Señor en oración y ponte cómodo para orar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te alabamos por quien tú eres, el Dios trino, el Dios eterno, el Dios que nos salva, el Dios que nos rescata, el Dios que levanta nuestra cabeza y nos hace seguir adelante día con día. Padre, en este día, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor. Límpianos de toda nuestra maldad. No queremos finalizar este mes y empezar uno nuevo, Señor, igual, sino cada día que seamos diferentes. Que verdaderamente, Señor, tu gracia en nosotros nos ayude a vivir conforme a tu voluntad. Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo recibido de tu mano, por este sol tan maravilloso que ya está brillando, Señor, por la luna que nos guía, también nos alumbra de noche, las estrellas, Señor, pero por sobre todo saber que tú estás en control de todas las cosas. Bendice, Señor, a cada uno de los que estaremos meditando en tu palabra. Y a mí, Señor, simplemente como tu siervo, dame sabiduría, Señor. Alúmbrame, Señor, y que hable con denuedo tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a empezar con este mensaje. Dice ahí en Génesis capítulo 3, acuérdense que el domingo pasado hablamos de ordenar nuestras vidas, ordenar nuestra casa, ordenar todo, porque no sabemos, como Ezequiel, ¿verdad?, en qué momento Dios decida llevarnos, pero sí es necesario establecer y restablecer nuestra relación con Dios primeramente y también ordenar todo nuestra vida, nuestro ser, nuestras relaciones los unos con los otros. Eso es muy importante. Recordemos que la tierra estaba desordenada y vacía, había una densa oscuridad, pero cuando brilló la luz, entonces, ¿verdad?, las cosas cambiaron y todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto, todo cambió y posteriormente pues es Dios el único que puede dar luz a nuestras vidas, que puede ordenar, que puede cambiar todas las cosas, aun cuando nosotros sintamos que ya no tiene sentido, que ya no tiene valor, que ya nada lo puede arreglar, Dios puede arreglarlo. Claramente aún en Juan 8, capítulo 8, verso 12, lo dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en oscuridad, sino que andará en la luz de Jesucristo. Así que esa es la invitación, seguir a Cristo para andar en la luz que brilla por la eternidad.
Dice ahí en Génesis capítulo 3, si lo buscamos, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la serpiente de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, hoy vamos a estudiar hasta ahí. La siguiente semana continuaremos con ese pasaje. Todos nosotros tenemos amigos, tenemos personas a las cuales recurrimos en cualquier situación para escucharlos, quizás simplemente para oír un consejo, para oír su voz, para oír algo que nos pueda ayudar en medio de cualquier situación. Y es bueno tener a alguien, la Biblia lo dice, que es bueno tener a alguien que hierro con hierro, ¿verdad?, se afilen. Pero también quiero decirte, amigo, hermano, que lo más importante que podemos hacer es recurrir a oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Muchos de nosotros podríamos decir, yo escucho a Dios, yo oigo a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo lo oyes? Simplemente por medio de un pastor, por medio de alguien que te muestra y te enseña la palabra de Dios. O personalmente tú, al igual que yo tengo que hacerlo, ir a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios, y decirle, Señor, háblame, quiero oír tu voz, quiero que tú me muestres tu verdad, me guíes, quiero hacer tu voluntad. Porque ese es el propósito de oír la voz de Dios, es obedecer a Dios. No simplemente es oír por oír, pero no hacer. Dios quiere que oigamos para que obedezcamos sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Dios quiere que oigamos para que seamos guiados por su palabra y que no andemos por caminos diferentes, sino por un solo camino que es Jesucristo, una sola verdad que es Jesucristo y que nos lleva a la vida eterna, a la presencia de Dios. Juan 14:6. Así que, ¿qué tan dispuestos estamos a oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios? Porque eso es lo que Dios requiere entonces. Oír, atesorarla y obedecerla. Oír, atesorarla y obedecerla. No es oír y atesorarla. No es oír y que simplemente pase de largo. Porque a veces podemos ser, como dice Santiago, oidores, pero no hacedores.
oídos sordos a la palabra de Dios. Y a veces Dios nos puede estar hablando y Dios está ahí hablando y Dios está tocando y Dios te está diciendo, y a veces alguien te puede dar una palabra de parte de Dios, un mensaje, y si nos parece lo agarramos, y si no, no lo agarramos, lo desechamos. Porque a veces también queremos oír lo bueno para y agradable a nuestros ojos, a nuestros oídos, y que eso me favorezca lo que me está diciendo, y eso está bien. Si alguien me dice, mira, vas a tener sanidad toda la vida, vas a tener riquezas, vas a tener lujos, prosperidad, y no te preocupes, tú vas a estar bien, la mano del Señor está contigo y Él te hará próspero. No, 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 yo no te voy a decir eso. Yo solo te puedo decir que, como dice su palabra, que si buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia, el Señor nos va a dar lo necesario cada día. El Señor va a añadir a tu vida lo necesario, pero no simplemente porque querramos que el Señor nos bendiga, Dios nos va a bendecir. Es cuando estamos dispuestos a oír y a obedecer la palabra de Dios. Pero si no, simplemente no. Simplemente no, Dios no va a hacer nada en nosotros si no estamos dispuestos a ofrecerle a Él nuestras vidas para decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. Esas fueron unas grandes palabras de María, la Madre de Jesús. Hágase en mí, Señor, en tu sierva, tu voluntad. No fue elegida simplemente porque sea al azar, no fue elegida porque estaba dispuesta a oír y a obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios requiere de hombres y mujeres dispuestos a oír y a obedecer. Wow. Quiero que veamos ahí en Génesis. Dice ahí que la serpiente, ¿verdad? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Si nosotros vamos ahí al comienzo de Génesis capítulo 1, Dios hizo todo. Dios hizo los animales del campo. Y aún Adán tenía la responsabilidad de ponerles nombres a todos los animales. Pero Dios los hizo. No fueron invento de nadie, ni invento de una explosión y de ahí surgió todo. No. Dios ordenó e hizo todas las cosas. Y cuando Él las hizo bien, agradable a sus ojos. ¿Sí? Dice ahí en Génesis capítulo 1, verso 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y si nosotros nos vamos hacia atrás, ahí está toda la creación de Dios. Dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, verso 25 del capítulo 1. Así dice que entonces todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? Todo lo que él había hecho. Y dice en el capítulo 2, verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más del campo. Así que, fíjense, Dios los hizo y Adán, el primer hombre, fue el responsable de ponerle nombre a todos los animales del campo. Qué bendición, ¿verdad? Hubiésemos querido haber estado ahí o haber sido nosotros los que le pusiéramos nombre a todos los animalitos. Quizás a algunos les quisiéramos cambiar el nombre, pero pues ya así quedaron, así se llaman. Entonces la serpiente era un animal astuto. Y dice ahí que por esa astucia, vamos a ver que hubo alguien que usó a la serpiente para hacer daño. Dice ahí, entonces Dios los hizo, la cual dijo a la mujer, ¿sí? Esta es la serpiente hablando, esta es la serpiente interactuando entre la mujer y ella, la serpiente. Ahora, noten algo, ¿cuántos de ustedes han podido hablar con una serpiente? ¿Cuántos han podido decirle algo a una serpiente? Ninguno, ¿verdad? Pero Eva, la primer mujer, estaba interactuando con la serpiente. O la serpiente con la mujer. Ahí estaban dialogando.
O sea que esta serpiente hablaba. Esta serpiente hablaba. Miren lo que le dijo la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Wow. Serpiente astuta que habla, interactúa con la primer mujer creada por Dios llamada Eva. Incluso ahí en el versículo 25 del capítulo 2 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos. La pregunta es, ¿dónde estaba Eva? ¿Y dónde estaba Adán? Bueno, Adán y Eva, después de que fueron formados del polvo de la tierra, fueron puestos en el huerto del Edén. Fueron puestos en un lugar especial que Dios había hecho. ¿Sí? Ahí fueron puestos Adán y Eva. ¿Para qué? Para que fueran los que señoreasen sobre toda la faz de la tierra. ¿Mm? Entonces Dios dice, tomó pues Jehová Dios, verso 15 del capítulo 2, quiero que vayamos desarrollando esto, ¿verdad? Juntos. Dice el capítulo 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿verdad? Adán y Eva, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, ellos tenían la bendición de cuidar, de trabajar la creación de Dios. Ese era un gran privilegio. Es el mismo privilegio que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos de cuidar la creación de Dios. Y más que cuidar la creación de Dios, desafortunadamente el hombre está destruyendo la creación de Dios con tanta contaminación, con tantas cosas, tanta basura. Es una tristeza que nosotros los seres humanos somos los peores destructores de la creación de Dios. Usted va por la calle y ve gente que qué fácil se le hace sacar la mano y tirar la basura en la calle, y cuando vienen las lluvias tapando las alcantarillas, y después queremos que el gobierno sea el responsable porque se inundan las calles. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. La Biblia lo está diciendo. Adán y Eva tenían esa responsabilidad de cuidar, de labrar la creación de Dios. Entonces vemos ahí en Génesis capítulo 3 verso 1 a una mujer y a una serpiente interactuando, hablando. Y la serpiente, hermanos, hablaba, ¿sabe usted por qué? Porque estaba siendo utilizada por Satanás. La serpiente era Satanás mismo, que se había metido en la serpiente para poder hablar con Eva. Así que fíjese algo bien interesante. Los animales que Dios hizo en ese momento eran indefensos. Porque una serpiente hoy en día tú no te permites que se acerque, al contrario, ¿verdad? Nos pasa como la canción, hay la culebra y saltamos y salimos corriendo si tenemos de cerca una culebra. Entonces, aquí vemos la diferencia. Estos animales eran mansos. Y tanto que la serpiente Satanás hizo que la serpiente hablara. ¿Sí? Recordemos que Satanás es el enemigo de Dios y que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios y fue lanzado a la tierra, a la faz de la tierra. Y entonces él vino a esta tierra para causar daño, para destruir. Y lo encontramos en Juan capítulo 10, verso 10. Dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Y a eso vino Satanás a esta tierra. Entonces, ¿quién le da la cabida de que él haga eso, de que él actúe mal? Pues nosotros los seres humanos. Nosotros le damos la cabida a Satanás para que él haga lo que quiera en nosotros, cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Claramente lo dice las Escrituras. Entonces, encontramos ahí que la serpiente es Satanás. ¿Sí? Entonces, Satanás
la serpiente que está interactuando con la mujer, que es Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está poniendo en duda la palabra de Dios. Y Satanás es tan astuto, hermanos, que siempre quiere poner en duda la palabra de Dios. Y por eso hay tantas personas que dudan de que si este libro es la palabra de Dios. Por eso hay tantas personas que dicen, yo no creo que sea la palabra de Dios. Yo creo que eso es palabra de hombres, inventado por hombres, que quieren mantener sometida a la gente, sometida a la humanidad. Yo no creo que eso Dios lo haya escrito. Por eso hay gente que duda constantemente en creer en que esta es la revelación dada por Dios para los hombres. ¿Que le han dado mal uso? Claro que sí. ¿Que ha habido hombres que toman la palabra de Dios para hacer extorsiones y para hacer cosas incorrectas? Es claro que sí. Pero el Señor se va a encargar de ellos. El Señor los va a reprender a ellos. Cuando no estamos dispuestos a predicar la palabra de verdad, a lo cual Dios nos ha llamado, a dar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de reconciliación, y cuando solamente se usa la palabra de Dios para extorsionar y estafar y hacerse ricos, Dios no quiere eso. Entonces, hermanos, Satanás empieza a hacer que la mujer empiece a dudar de lo que Dios le había dicho. Y quiere que la mujer, quien tiene derecho a pensar y Dios le dio la libertad y el libre albedrío de pensar y meditar las cosas antes de hacerlas, Satanás o la serpiente, y sabemos que son ambos, quiere que empiece a cuestionar y a dudar de Dios. Yo te pregunto, ¿tú lo has hecho? ¿Tú has cuestionado a Dios? ¿Has dudado? ¿O solamente crees en Dios por las fiestas, por lo que se celebra, por los días festivos que puedes tomar y que ya viene Semana Santa y me van a dar unos días festivos en el trabajo y qué voy a hacer y voy a descansar? ¿Solamente para eso? Pero yo no creo en Dios. Yo cuestiono a Dios. Esa es la pregunta. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién es la serpiente antigua? Es la que aparece ahí en Génesis capítulo 3. Satanás. Esa es la serpiente antigua. Satanás. Entonces es Satanás el que está infiltrado dentro de la serpiente. No es otro más que Satanás. Mira lo que dice ahí el 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién fue arrojado a la tierra después de que pecó contra Dios? Satanás. Y es Satanás, el mismo diablo, también conocido como el diablo, que se infiltra en la serpiente. Y por eso ahora es conocido como la serpiente antigua. En Génesis, en Apocalipsis, lo encontramos claramente. Fíjense qué maravilloso. Ahí está bien claro. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, todos estos son usados por Satanás, que se llamaba Diablo. Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y hasta el día de hoy Satanás quiere seguirte engañando y destruyendo. Por eso Satanás está a favor del aborto, está a favor de todo,
lo que está en contra de Dios. ¿Sí? Es claro lo que encontramos aquí a través de la palabra de Dios. Así que entonces la serpiente le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y mira la respuesta de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer está contestando bíblicamente. ¿Y por qué digo bíblicamente? Porque ella escuchó la voz de Dios. Ella había escuchado la voz de Dios. Y si quizás fue Adán, y Adán fue el primero que escuchó a Dios decirle esto, y Adán tuvo que repetírselo a la mujer, ella ya lo había escuchado de parte de Dios. Miren lo que dice. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le está diciendo a la serpiente: mira, de todo podemos comer. De los frutos del huerto, de los árboles podemos comer. Tenemos la libertad dada por Dios para poder comer. Y es algo que Dios les había dicho a cada uno de ellos. Y miren el capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, tienen la libertad de comer, de probarlos. Pero mire lo que dice el versículo 3 de Génesis capítulo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no, ¿qué? Muráis. Había una restricción. Había una cosa que no podían comer Adán y Eva. Y esto pondría a prueba su obediencia. Pondría a prueba la fe de ellos en Dios. Fíjense lo que Eva está diciendo. Eva está contestándole, ¿verdad? Bíblicamente lo que había escuchado. Dice: no, claro que sí podemos comer de todos. Excepto de uno, dice el verso 3. No comeréis, ni le tocaréis. Ni siquiera deben de verlo. Oiga, hermano, ¿qué necesidad tenía Eva de ver ese árbol en medio de tantísimo árbol y de tantísima creación? Pero mire lo que dice ahí, lo que continúa diciendo el verso 17: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Es algo que Dios ya les había dicho y que Eva estaba recordando al interactuar con la serpiente. La serpiente dice: con que Dios os ha dicho. Miren cómo llega la serpiente. Yo me imagino a Eva por ahí en el huerto del Edén, rondeando, por ahí caminando, cortando quizás las rosas, o ahí a Eva, ¿verdad? Haciendo algo. Y llega la serpiente y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva pues no se espantó por la serpiente, no saltó, no gritó, no corrió. Y Eva entonces le dice: no. La mujer respondió, dice la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moriráis. Esta es una mujer que conocía la palabra, porque había oído la palabra viva de parte de Dios, de la boca de Dios. Y contestó bíblicamente: no, pero de ese árbol que está prohibido no podemos comer, ni tocarlo, ni mirarlo siquiera. No deberíamos hacerlo. Porque el día que de él comamos, ciertamente dice, vamos a morir. Dios se lo había dicho ahí en el verso 17 del capítulo 2. El día que de él coman o lo toquen, morirán. Y lo que Dios está haciendo ahí es poner a prueba la fe de ellos. Poner a prueba su obediencia. Y Dios nos pone a prueba también a nosotros. Dios sabe en lo que somos débiles, en lo que podemos caer, en qué podemos fallarle a Dios, en qué podemos pecar. Y Dios te lo pone ahí. A ver cómo obedeces la voz de Dios. Dios te pone a prueba.
Así que eso que estás pasando, esa situación, es una prueba para ver tu reacción, para ver cómo reaccionas, para ver cómo obedeces ante esa situación. Verso 4 dice en Génesis capítulo 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, miren, ella sigue cuestionando, ¿verdad? Poniendo a prueba la palabra de Dios. No pierde machetazo, ¿verdad? No quita el dedo del renglón. No moriréis. Ah, bueno, pues si ella dice que Dios le dijo que no morirán, pues le voy a decir ahora lo contrario. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Subraya eso en tu Biblia. Seréis como Dios. Pero también subraya lo anterior. Moriréis. Sabiendo el bien y el mal. Ese es el problema del ser humano. Que siempre quiere experimentar y llegar a ser más superior que Dios. Si Dios te ha dado un límite, vive tu límite. Y no quieras sobrepasar los límites y la sabiduría de Dios. En pocas palabras, no tentemos a Dios. Si Dios ha dicho que no debamos comer, ni probar, ni tocarlo siquiera, obedezcamos. Oye, Dios nos ha dado todo para vivir y ser felices, como se lo dio a Adán y Eva. ¿Qué necesidad tenían ellos? Ni siquiera de dialogar con la serpiente acerca de este tema. No tenía necesidad, pues ellos tenían que obedecer simplemente. Cortar de tajo ese diálogo, esa plática y vámonos. Pero a veces ahí seguimos, ahí seguimos, ahí seguimos hasta que caemos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ellos tenían, hermanos, la gloria de Dios. Miren, hermanos, ¿saben dónde estaba Adán y Eva? En la casa de Dios, en el huerto del Edén. Ahí estaban ellos. Adán y Eva, hermanos, lo estaban disfrutando todo. Hermanos, ¿usted cree que no sería tan hermoso que en este momento estemos disfrutando de la gloria de Dios en su presencia? Lo estamos haciendo ahora mismo porque ahora tenemos su presencia en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y debemos de honrarlo, debemos de humillarnos delante de Él. Y debemos obedecerlo día con día. Debemos estar dispuestos a oír su palabra constantemente. Pero Adán y Eva estaban ahí, hermanos, vestidos de la gloria de Dios. Todo su ser. Es más, de ahí dice el versículo 25 del capítulo 2 que ellos estaban desnudos, Adán y su mujer. Y no sentían vergüenza, no sentían nada el uno hacia el otro, porque la gloria de Dios los cubría, hermanos. No veían más que pura santidad. Ellos no conocían el mal. Y ahí estaban. Entonces, hermanos, ¿qué necesitaban ellos? Más que simplemente obedecer a Dios y disfrutar todo lo que tenían, no querer avanzar más allá de lo que Dios no les estaba permitiendo. Ellos no solamente ahí tenían que conformarse con conocer el bien y no el mal. Pero Satanás está poniendo ahí en duda y a prueba la fe de ellos en Dios. Y le dice a Satanás, no moriráis. Sino que sabe Dios, y por eso Dios no quiere que ustedes coman de ese único árbol que les ha prohibido. Imagínense, entre 1000 árboles le prohibió el 1000 y les dejó los demás, los 999 para comer. Pero sabe Dios que si comen de ese árbol, sus ojos serán abiertos y entonces conoceréis el bien y el mal. ¿Para qué quieren conocer el mal? Si ellos llegaban a conocer el mal iban a morir, Dios se los había dicho. Si comen de ese árbol van a morir. Ah, pero Satanás le dice, miren, y es que Dios no quiere que coman de ese árbol porque sabe que no solamente van a conocer el bien y el mal, sino que van a ser, dice ahí en el verso 5, como Dios. Y seréis como Dios.
pocas palabras, seréis Dios. ¿Sabes una cosa? Este es el mayor pecado del hombre, de la raza humana, que quiere ser Dios. ¿Sabes que ese fue el pecado de Satanás? Querer ser Dios. Querer ser Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14 dice: como caíste del cielo. ¿Y quién cayó del cielo? Satanás. Oh lucero, dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Saben por qué Satanás fue desechado de la presencia de Dios? Después de que Satanás lo tuvo todo en la presencia de Dios, ustedes pues lee Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 15. Satanás era un querubín hermoso, lo tenía todo, se vestía de los mejores vestidos y estaba encargado de dirigir en la presencia de Dios la orquesta y era el director y él estaba ahí, hermano, era el brazo derecho. Pero ¿saben cuál fue el peor pecado de Satanás? Quiso usurpar el lugar de Dios. Quiso ser Dios mismo. Y a Dios nadie le va a quitar su trono, hermanos. Aun cuando el Señor se despojó de su gloria para venir a esta tierra en semejanza de hombre, dice la Escritura, que Él cuando resucitó de entre los muertos, después resucitó de nuevo y ascendió a los cielos para sentarse en su trono de gloria nuevamente. Nadie absolutamente, hermanos, se va a sentar en el trono de Dios para reinar, sino solamente Jesucristo. Él es el único Dios eterno. Así que, hermanos, el hombre puede estar buscando tener el dominio, las Naciones Unidas del mundo entero, y hermanos, nunca lo van a tener, porque el único que tiene el dominio en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, hermanos, es el Señor Jesucristo, hermanos. Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mis hermanos. Y le fue dada por Dios. Así que la ciencia, hermanos, dicen, sigue aumentándose porque quieren avanzar y porque quieren encontrar más allá de lo que Dios ya reveló. Que si la tierra es cuadrada, que si la tierra es redonda. Claro que la tierra es redonda porque Dios así la hizo. Hermanos, usted no tiene que buscar fuera de otros libros. En la palabra de Dios encontramos la verdad. Y si los científicos y si todos se sometieran a la palabra de Dios, hermanos, no tendrían que estar inventando, mucho menos si el hombre vino del mono o de qué animal vino. Somos creación de Dios. Así que entonces, hermanos, el Satanás pone a prueba, pone en duda la palabra de Dios, cuestiona lo que Dios está diciendo, y Eva, en lugar de cortar ese diálogo, cortar esa plática, se sigue quedando ahí con Eva, con la serpiente, platicando, dialogando. Y hermanos, nosotros así tenemos que ser. Cuando esa plática, ese diálogo no te está edificando, córtalo de raíz y, hermanos, siga adelante. No permitas, hermanos, que personas vengan a quitarte la paz de Cristo, que personas vengan a poner en duda la palabra de Dios en tu vida. Si ellos no creen en la palabra de Dios, hermanos, y tú has creído, sigue creyendo con fe y no dudes lo que Dios ha dicho. Entonces Satanás, hermanos, le sigue diciendo: quien es la serpiente, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Hermanos, esta mujer se empezó a quedar fijamente mirando al árbol. O sea que quitó su vista de los otros 999 árboles y puso su mirada en ese 1000, al que no debía ver, al que no debía de mirar. Era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. ¿Qué fue hacer, hermanos?
tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese lo que está pasando aquí, hermanos. Eva está desobedeciendo a Dios. Se dejó engañar, se dejó seducir por la serpiente, quien es Satanás. Empezó a meter en su mente, hermanos, empezó a cuestionar. Dios no me ve, nadie me está viendo, nadie se va a dar cuenta. Mira, si vamos a robar la necesidad de hoy en día, a través de esta pandemia, te has quedado sin trabajo, Satanás pone en tu mente, mira, ves a aquella persona, ella es un ladrón, únete, ves a robar, nadie te va a agarrar, es buenísimo, vas a salir ileso. La gente roba, la gente miente. La gente defrauda tu confianza, la gente defrauda a sus propios padres, a sus propios hermanos. Por querer tener, por querer ser, por querer llegar a ocupar un puesto, una posición alta. Porque quieren estar en la cima, porque quieren ser más grandes que Dios. Y la mujer probó el árbol, comió del fruto, es más, no debía ni de tocarlo, es más, ni siquiera lo mires. Si sabes que aquello es tentación para tu vida, ni siquiera lo mires, ni siquiera vayas. Si dices ir a la playa, eso me hace pensar cosas, porque veo ahí mujeres, veo hombres, veo lo que veo, y mejor no voy, mejor ni me acerco. Si ir a la casa de aquella persona no te edifica, no vayas. ¿Por qué? Porque si no trae bendición a tu vida, no te conviene. Porque va a empezar a llenar tu cabeza de pájaros en la azotea y te va a poner a cuestionar la palabra de Dios, tu fe, lo que tú has creído. Si Dios te ha sacado de una religión, no dudes. Porque Dios te está hablando, porque Dios se está revelando, porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero si tú te rehusas a creerle a Dios, es como cerrar las puertas, cerrar una compuerta para que Dios no entre y para que Dios no haga algo. Pero aquí Eva está comiendo de lo que no debía de comer. ¿Dónde está la obediencia a Dios? ¿Dónde está cuando decimos yo estoy dispuesto a obedecerte día con día, a amarte, a honrarte? Y hoy ponemos barreras, y hoy ponemos restricciones, y no queremos ir a adorar a Dios. ¿Sabes una cosa? Fuera o dentro de tu casa nos vamos a morir. Eso no cabe duda. Entonces dice el Señor, dice que la palabra de Dios ahí, que Eva comió porque era codiciable el árbol. Empezó a verlo, empezó a sentirlo con su boca, quizás el jugo, y dice, eso está rico, eso lo puedo hacer, lo puedo comer, nadie se va a dar cuenta, uno no es ninguno. Y entonces dice, tomó de su fruto, comió, y dio también ¿a quién? A su marido Adán, el cual comió así como ella, ambos se hicieron sordos a la palabra de Dios, al mandato que Dios les había dado de no comer. Eva y Adán sabían que no debían de hacerlo. ¿Cómo es posible que cuando viene Eva y le da a Adán, no haya agarrado y cuestionado sin haber tocado la fruta lo que Eva estaba haciendo? Y por eso, hermanos y amigos, hay tanto fracaso en el hogar, en el matrimonio. Porque en lugar de que el hombre lleve la dirección sabiamente, bajo la voluntad de Dios, bajo la sabiduría de Dios, bajo la dirección de Dios, permitimos que sea la mujer la que lleve la dirección.
Y ella es la que decide, y ella es la que hace, y ella es la que dice. Para que el hombre esté sentado, acostado, viendo el fútbol, y sin importarle, la vida va y viene. Y prefiere decir, sí, mi amor, sí, mi vida, sí, está bien, yo lo hago, no hay problema, todo está bien, nos arreglamos el uno con el otro y ahí nos vamos marchando juntos bajo la soberanía de la mujer. Y eso es lo que pasa. Que ya el hombre no lleva los pantalones, que el hombre ya no lleva la dirección, sino que lo lleva la mujer. El hombre cobra, aquí está el dinero, tú dices lo que hacemos, lo que debemos hacer, y la mujer hace y deshace, llega el fin de semana, ya no hay dinero, ya no hay al fin de la semana, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí vemos, pero el hombre no toma su liderazgo, su dirección, lo que Dios ha dicho, hermanos. El hombre es cabeza. Y lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Lo mismo pasa en las iglesias. ¿Quiénes llevan la dirección de la iglesia? ¿Quiénes llevan el rumbo? ¿Es Dios y su palabra y el hombre obedeciendo? Wow. Cuestiona. Entonces fueron abiertos, dice que ambos comieron, Adán y Eva. Eva le dio a Adán y comió del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Entonces miren lo que sucede, hermanos, cuando entra la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Era lo que había dicho. Iban a abrirse los ojos a conocer el bien y el mal. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Y cuándo se habían dado cuenta que estaban desnudos? Anteriormente no. Y estaban desnudos. Dios los había puesto ahí en el huerto del Edén y estaban desnudos ambos, Adán y Eva, y ellos no sentían vergüenza, ellos no se miraban si tenían arrugas, si tenían por acá una bolita o salida la pancita, ellos no miraban eso, hermanos, ellos estaban perfectos, porque Dios los había hecho perfectos y tenían la gloria de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se cubrieron, hermanos. Cosieron hojitas y se empezaron a cubrir el uno al otro. Y miren ahora, hermanos, lo que pasa aquí. Todo lo que aconteció anteriormente, hermanos, ¿verdad? Híjole, la serpiente astuta habla con Eva, Eva no siente miedo, empiezan a interactuar, le dice con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la mujer bíblicamente le contesta, bueno, Dios dijo que sí podemos comer, pero del árbol del huerto, del conocimiento del bien y el mal no podemos comer, porque el día que de él comamos moriríamos. Serían abiertos vuestros ojos, y conoceríamos el bien y el mal. Y Satanás entonces le dice, no van a morir, pero sabe Dios que el día que de él coman, van a ser como Dios. Wow. Entonces Eva come, le da a Adán y ahora son abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, aquí entra la desobediencia del hombre. Aquí entra el pecado. Aquí se origina, hermanos, por primera vez el pecado y la desobediencia contra Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Fíjense, hermano. Ahí estaba la voz de Dios. Se paseaba en medio del huerto, de su propia casa. Al aire del día. Dios es espíritu, hermanos. Y Dios desea adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Dice entonces, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren lo que ocasiona el pecado, hermanos, la desobediencia contra Dios. Huir de Dios, escondernos de Dios. Esto es lo que ocasiona, correr de Dios. En lugar de venir al Señor y reconocer nuestro pecado y restaurar delante de Dios nuestra relación nuevamente, lo que hacemos es correr, huir, escondernos. Que nadie nos encuentre, que nadie nos vea, hermanos, donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Y Dios lo sabe. Mas Jehová Dios, mire, hermano, entonces, llamó al hombre. ¿A quién llamó?
al hombre. ¿Por qué al hombre? Porque al hombre hizo primero y porque al hombre le dio, hermanos, la autoridad de todo. El hombre era el que tenía que llevar los pantalones, hermanos, no la mujer. El hombre era el que tenía, hermanos, que decidir las cosas, hablar, dialogar. No se trata de imposición, se trata de diálogos. Pero a veces, hermanos, cuando nosotros dejamos de oír a Dios, dejamos de leer su palabra, dejamos de meditar como matrimonio, como familia, como hijos de Dios, hermanos, en oír y obedecer la palabra de Dios de día y de noche, como dijo el Señor a Josué, y lo hacemos una vez al año, hermanos, o cada domingo, hermanos, es fácil, hermanos, es fácil. Si meditando en la palabra de día y de noche, hermanos, pecamos contra Dios, imagínate leyéndola una vez al año. Imagínate leyéndola solamente, y eso escuchando lo que dice el pastor una vez al domingo nada más, hermanos. Y el resto de la semana, Dios está callado. Cada vez que nosotros mantenemos la Biblia cerrada, hermanos, Dios está callado. Cuando nosotros la abrimos, es como abrir la boca de Dios para que nos hable. Entonces dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y eso es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Dónde estás tú? Llámate por nombre. ¿Dónde estás tú, Álvaro? ¿Dónde estás tú, Adán? Y miren, hermanos. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En pocas palabras, oí tu voz, Señor, pero tuve vergüenza. Tuve temor porque estoy desnudo. Y me escondí. ¿Sabes por qué la gente roba? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué la gente todo y se esconde? Porque no quiere ser descubierta, porque no quiere pagar por lo que hizo. Y el hombre respondió, y dice entonces, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios no es tonto, hermano. Dios sabía lo que habían hecho. La única manera de que ellos se vieran desnudos era habiendo comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fue lo que ellos hicieron. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Acuérdense, Génesis capítulo 2, verso 17, hermanos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el hombre respondió, sí, Señor, reconozco delante de ti que he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra tu santidad, Señor. Yo desobedecí, yo, Señor, pequé y comí de la fruta que no debía comer, Señor. Aquí está mi vida, Señor, castígame, enjuíciame, Señor. Y si aún hay misericordia sobre mi vida, Señor, hágase tu voluntad. ¿Eso dijo Adán? No. Adán le dijo a Dios. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En pocas palabras, mira Dios, la mujercita que tú me has dado por compañera fue la culpable. Si tú me hubieras dejado elegir la mujer que yo quería, que yo hubiese querido, conforme a mi voluntad, conforme a mi capricho, quizás esto no hubiera pasado. Pero fue la que tú me diste, Señor. Ella me engañó y yo comí. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. O sea que los pensamientos de Dios para el hombre no son buenos. No, lo que no es bueno es que nosotros no somos burros cabezones que no obedecemos la palabra de Dios, hermanos. Porque Dios les dijo claramente que no debían de comer de ese árbol, de ese fruto, y ellos desobedecieron a Dios.
No, la escritura dice aún en 1 Corintios capítulo 10, hermanos, del verso 10 al 12 en adelante, hermanos, no dice que huid pues de la idolatría. Que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Que juntamente con la prueba Él nos da la salida. Huid pues de la idolatría, ¿no? Dios dice que hay que cortar esto de tajo. Pero aquí, hermanos, Adán no está tomando su responsabilidad. El liderazgo que Dios le dio. Y ponerse al frente y decir como hombre, hermanos, que él había tenido la culpa. No, dice la mujer que tú me diste. Qué fácil se lava las manos, ¿verdad? La mujer que tú me diste, Señor. Y a veces por eso el hombre o los jóvenes hoy en día no esperan en Jehová Dios, en la promesa de Dios que Él traerá a la ayuda idónea a tu vida. Prefieren elegir su demonio o su demonio y después decir Dios tuvo la culpa. Si Dios me la hubiera quitado, si mi mamá y papá hubieran orado más fervientemente, quizás esa mujer no hubiera sido la que yo hubiera elegido. Me la hubieran quitado, no me hubieran dejado casarme. No, hermano, no. Cada quien elige su propio camino cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y después no cuestionemos ni culpemos a nadie por nuestras propias decisiones. Que esa mujer, en lugar de acercarte a Dios, te aleja de Dios, ya no te permite congregarte, no te permite orar, no te permite tener amistades cristianas, ya no te permite servir en la iglesia. Esa no es la ayuda idónea, esa es una demonia. Si esa mujer no lo está haciendo, hermano, no es de Dios. Pero si ese varón no toma su responsabilidad delante de Dios, hermano, tampoco es un hombre de Dios. Es un Satanás simplemente. Y a veces mujeres buscan pensando que hombres de Dios lo van a encontrar también y buscándolo de iglesia en iglesia. Hermanos, no todos son de Dios. Ni todas son de Dios porque están en una iglesia. Por eso hay que esperar en Dios y orar a Dios. Y Dios lo va a poner en su tiempo, hermanos. Entonces, Adán no toma su responsabilidad, sino que culpa a la mujer. Dice, la mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué obediente, ¿verdad? Qué obediente es el hombre, qué mansito es con su esposa, cariñoso, amoroso, que comió del árbol y desobedeció a Dios. ¿Sabes, hermano y hermana, que nuestra primera relación, nuestro primer matrimonio es con Dios? Sí, la relación entre Dios y el hombre es como un matrimonio, hermanos. Y Él es tu esposo o tu esposa. Y debes, juntamente con Jesús, caminar tomado de su mano, para que entonces hagas prosperar tu camino en tu matrimonio terrenal, en tu familia, en las decisiones que emprendas, bajo la dirección y la soberanía de Dios. Claro, a través de su palabra. Entonces dice, Jehová Dios dijo a la mujer, ahora va con la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Wow. No la engañó, hermanos. Que no diga mentiras Eva, no la engañó, porque en el capítulo 2 Dios le había dicho tanto a Adán como a Eva que no debían comer, ya lo leímos. Y en el verso 2 del capítulo 3, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no que muráis. Ella lo sabía, hermanos. Ella tenía que haber puesto una barrera, un límite, basta. Enmudece, como dijo el Señor. Pero no lo hizo, al contrario, ella se dejó seducir hasta que cayó en el pecado. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí, hermanos, está la mentira, la falsedad, el engaño, el buscar culpables. Todo esto, hermano, no es nuevo. Esto ya empezó desde Génesis capítulo 3. Y Jehová Dios dijo entonces, dice a la serpiente, por cuanto hiciste esto, dice, maldita serás entre todas las bestias del campo.
y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nos vamos a quedar hasta ahí, hermanos. La próxima semana vamos a continuar, que en medio de una maldición, hermanos, hay un mensaje de salvación. Pero, hermanos, aquí lo que estamos viendo es que tenemos que aprender a oír y obedecer la palabra de Dios constantemente, hermanos, y no buscar culpables después de que desobedezcamos a Dios, sino al contrario, venir en arrepentimiento y fe delante de Dios y buscar restaurar nuestra relación con Dios, restaurar nuevamente nuestra relación matrimonial con nuestros hijos, con nuestras esposas, y volver a caminar en arrepentimiento y fe de la mano del Señor como cordón de 3 dobleces que no se rompe tan fácil, y seguir adelante, hermanos, seguir oyendo a Dios, seguir obedeciendo. Esa es la única manera, hermanos, de agradar a Dios. No dejemos que este mes pase, hermanos, sin decidir hoy, 31 de enero, hermanos, nuevamente empezar a oír la voz de Dios y obedecerla. No pasemos por alto, hermanos, que Dios quiere hacer algo en nosotros, que Dios quiere que obedezcamos, que Dios quiere que le oigamos, que Dios quiere que tomemos una decisión. Pero esa decisión, hermanos, es tanto personal como familiar. Decidir juntos, seguir a Cristo y no mirar atrás. Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, hermanos, no es apto para el reino de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que lo hagamos. Tomémonos de la mano allí, hermanos, en nuestras casas, en nuestros hogares, de la mano de Dios. Y ahí, hermanos, pidamos perdón, humillémonos delante de Dios, reconozcamos nuestro pecado, en dónde hemos caído, hermano, hasta qué bajo hemos caído, y levantar los ojos y decir: Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, restaura mi vida, Señor, yo ya no puedo más, ayúdame, Señor. Y hacerlo, hermanos. Pero hacerlo primeramente nosotros, los varones, nosotros los hombres, y después entonces nuestra familia nos va a seguir, hermanos. Es tiempo, hermanos, es tiempo de reconocer dónde estamos fallándole a Dios. Es tiempo de reconocer en dónde le estamos dando la espalda a Dios y volvernos a Dios, hermanos, para hacer lo correcto. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado hoy, oír la voz de Dios para obedecerla. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es como una espada de doble filo que corta al entrar, corta al salir, que discierne los corazones hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada familia que tú has formado, Señor, que tú le has dado la bendición uniéndole en matrimonio, para que hoy tomemos la decisión de seguirte, para que hoy tomemos la decisión de arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tomarnos de tu mano. Señor, no queremos vivir alejados de tu presencia. No queremos vivir alejados de tu gozo, de tu paz, sino al contrario, Señor. Que tú nos vistas, Señor. Que tu gloria sea con nosotros día con día en nuestro hogar, en nuestras vidas. Que podamos resplandecer a otros cuando hablamos, Señor. Que hablemos de ti, que hablemos del gozo, que hablemos de lo que tú estás haciendo en nosotros día con día. Que otros puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Oh Señor, que nos quitemos verdaderamente del yo, para que tú entres a nuestras vidas y te sientes en nuestro trono y dirijas, Señor, nuestros pasos, nuestra voluntad. Padre, te damos gracias por todo. Gracias por este día. Gracias por lo que vas a hacer y estás haciendo, Padre. Gracias por la iglesia Cristo Llama. Gracias por la vida de los hermanos. Gracias por la vida del pastor. Gracias, Señor, por todo, Padre, por el pan de cada día. Oramos, Señor, y seguimos orando que traigas paz y resignación a nuestros hermanos que han perdido algún ser querido. Y también, Señor, sanidad a aquellos que la necesitan. Aquellos que están pasando esta situación del coronavirus, Señor. Padre, pero sobre todo, una iglesia viva, una iglesia que siga mirando hacia adelante, una iglesia que siga edificándose día con día, una iglesia que siga creyendo en tus promesas, una iglesia que siga predicando tu palabra, una iglesia que siga yendo a buscar lo que se había perdido, Señor. Y eso es lo que tú deseas, Padre, que seamos una iglesia viva, unida
en Cristo Jesús. Padre, que tu palabra siga siendo nuestro alimento, nuestra guía espiritual, nuestro sostén en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, bendiciones, y vayamos a adorar al Señor con gozo, porque el Señor es digno de que todos le adoremos. Bendiciones, nos estamos viendo pronto. Amén.